Nunca pensé que llegaría un día en que mis propios padres le harían eso a mi abuela. Lo llamaron una nueva moda, una pequeña broma. Pero cuando la abuela entró en la fiesta de cumpleaños de papá, con la cabeza rapada, temblando entre las luces y las risas forzadas, supe que esto ya no era una familia. Y desde ese momento, decidí que nunca más dejaría que nadie la lastimara. Hola, mi nombre es Mateo Sánchez. Tengo 25 años y vivo en un pequeño departamento en Guadalajara, Jalisco, donde el ritmo de la ciudad es lo suficientemente animado como para evitar que me sienta perdido, pero lo bastante tranquilo como para poder respirar. Soy especialista en marketing y paso la mayor parte de mi tiempo ideando campañas publicitarias para ayudar a pequeñas marcas a destacar entre la multitud. Mi trabajo me mantiene ocupado, pero disfruto de la sensación de libertad que conlleva gestionar todo por mi cuenta. Desde las facturas de los servicios hasta las noches tranquilas, sentado junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas perdidas, Guadalajara no es una desconocida para mí. Es donde crecí. Donde los recuerdos de mi infancia se tejieron con días de verano bañados por el sol, calles bordeadas de jacarandas y el olor a galletas recién horneadas que salía de la cocina de la abuela Ofelia. Ella es la persona que más amo en el mundo, la luz tierna de mis primeros años. Mi abuelo, que falleció hace 3 años, fue una parte inseparable de esos recuerdos. Me enseñó a atarme los cordones de los zapatos, a pelar una manzana sin cortarme y a escuchar las historias de la abuela sin interrumpir, por muy largas que fueran. Mateo, decía con su voz cálida y profunda, tienes que valorar lo que la gente te cuenta, porque cada historia es un trozo de su vida. Todavía recuerdo cada palabra que dijo como si estuvieran grabadas en mi corazón. Cuando el abuelo falleció, sentí que una parte de mi mundo se derrumbaba. Se fue en silencio en una mañana de otoño, cuando las hojas doradas cubrían el camino hacia su pequeña casa en las afueras de Guadalajara. La abuela Ofelia se sentó a su lado, sosteniendo su mano hasta el final, con los ojos llenos de lágrimas, pero logrando esbozar una sonrisa. Solo se ha adelantado, Mateo, me dijo, con la voz temblorosa. Algún día, lo volveré a ver. No supe cómo responder, así que simplemente la abracé con fuerza, esperando que mi calor pudiera aliviar el dolor que sabía que estaba ocultando. Después de la muerte del abuelo, mis padres, Claudio Sánchez y Juana Sánchez, decidieron que la abuela Ofelia se mudara con ellos a su pequeña casa en el centro de Guadalajara, donde regentaban una pequeña cafetería llamada El Cafecito de los Sánchez. La cafetería era su orgullo y alegría, aunque nunca dio mucho dinero. Sus ingresos apenas alcanzaban para vivir, y a veces oía a mamá quejarse de las facturas acumuladas, mientras papá siempre estaba ocupado con números y libros de contabilidad. No me involucré demasiado en sus asuntos, ya que me había mudado a los 20 años, decidido a vivir de forma independiente y a no ser una carga. Pero cuando supe que la abuela Ofelia viviría con ellos, me sentí aliviado. Pensé que al menos no tendría que enfrentarse a la soledad en la casa llena de recuerdos de ella y el abuelo. La abuela Ofelia es una mujer extraordinaria. Aunque tiene más de 70 años, conserva una agudeza y una dulzura que siempre he admirado. Su cabello blanco plateado, hasta los hombros y meticulosamente peinado, brillaba bajo la luz del sol, haciéndola parecer un hada de los cuentos que solía contarme para dormir. Amaba al abuelo con un amor profundo e inquebrantable. Y yo sabía que su antigua casa, donde solía correr por el jardín, era todo su mundo. Fue donde ella y el abuelo construyeron su vida, criaron a mi padre y a mi tío, que ahora vive en el extranjero, y vivieron las alegrías y las tormentas de la vida. Así que cuando decidió vender esa casa, me quedé atónito. Abuela, ¿por qué la venderías?, le pregunté, con la voz quebrada, mientras estaba de pie frente a la casa que ahora tenía un cartel de vendido. Ella solo sonrió, con los ojos brillantes de confianza. Mateo, quiero que tus padres tengan una vida más fácil. Este dinero les ayudará a cuidarme bien, y ya no quiero vivir sola. Necesito una familia. La miré, con el corazón henchido de respeto. Había sacrificado el lugar que albergaba toda su vida, solo por la esperanza de que nuestra familia se uniera, de que fuera amada y cuidada como ella siempre nos había cuidado a nosotros. Tras recibir el dinero de la venta, una suma considerable, la abuela se lo entregó todo a mis padres. Todavía recuerdo cómo se iluminaron los ojos de mamá cuando lo recibió. Y papá, normalmente un hombre de pocas palabras, le dio una palmada en el hombro a la abuela y le dijo que no tenía nada de qué preocuparse. Cuidaremos de ti, mamá. No te preocupes, dijo con firmeza.
Les creí. Creí que usarían el dinero para hacer cosas buenas, para cuidar a la abuela como se merecía. Pensé que con ella allí, nuestra familia volvería a ser un hogar, como en los días de mi infancia, cuando todos nos reuníamos alrededor de la mesa para cenar, riendo y hablando animadamente. Pero estaba equivocado. Las grietas, por pequeñas que fueran, comenzaron a aparecer como fracturas en un cristal fino, esperando un golpe para hacerse añicos por completo. Al principio, todo parecía ir bien. Visitaba a menudo a mis padres y a la abuela, llevando pasteles o café de mi tienda favorita para compartir. La abuela Ofelia siempre me recibía con un cálido abrazo, y hablábamos durante horas sobre mi trabajo o las viejas historias que contaba una y otra vez. Nunca me cansaba de escucharla, aunque me supiera cada detalle de memoria. Pero me di cuenta de que no todos en la casa eran tan pacientes como yo. Mi madre, Juana, empezó a quejarse. Sus comentarios, aparentemente inofensivos, cortaban como un cuchillo. Es vieja, siempre con las mismas historias de siempre. Es agotador, murmuró una vez mientras la abuela Ofelia recordaba el día de su boda con el abuelo. Miré a mamá, tratando de no darle importancia, pensando que tal vez solo estaba cansada del trabajo en la cafetería. Pero entonces vi que papá también cambiaba. Fruncía el ceño cuando la abuela bajaba lentamente las escaleras o cuando se le caía accidentalmente una taza en la cocina. Ten cuidado, mamá. Las cosas en esta casa no son baratas, decía con frialdad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ese no era el papá que yo conocía. El hombre que solía bromear conmigo cuando era pequeño, que se jactaba orgulloso de tener una madre increíble como la abuela Ofelia. Durante mis visitas posteriores, empecé a sentir una atmósfera extraña, como si una cortina invisible descendiera lentamente, envolviendo la calidez que una vez llenó la casa de mis padres. Inicialmente, me había sentido aliviado cuando la abuela Ofelia se mudó con ellos. Pensé que con el dinero que les dio por vender su casa llena de recuerdos, la cuidarían adecuadamente como se merecía. Imaginé animadas cenas familiares llenas de risas, con la abuela a la cabeza de la mesa contando historias sobre el abuelo mientras mis padres escuchaban con respeto. Pero la realidad era muy diferente, y las primeras grietas comenzaron a mostrarse, pequeñas pero afiladas, como agujas que me atravesaban el corazón. Mi padre, Claudio, nunca fue de expresar abiertamente sus emociones, pero ahora lo veía cada vez más irritable. Durante las comidas, cuando la abuela Ofelia masticaba lentamente sus pequeños bocados, él suspiraba, con el ceño muy fruncido. Mamá, come un poco más rápido. Todavía tenemos que limpiar, decía, su voz apenas ocultando su frustración. Miré a la abuela y vi cómo sus manos temblorosas dejaban los cubiertos. Un destello de dolor en sus ojos antes de forzar una sonrisa tensa. Soy vieja y lenta, os estoy causando problemas a todos, dijo, su voz tan suave como una brisa pasajera. Quise decir algo para consolarla, pero sentía la garganta bloqueada. No podía entender cómo papá podía hablarle así. A la madre a la que una vez llamó con orgullo la mujer más fuerte del mundo. Mi madre, Juana, era aún peor. Siempre había sido aguda e ingeniosa, pero ahora esa agudeza se había convertido en quejas mordaces. Una vez, cuando la abuela Ofelia subió accidentalmente el volumen del televisor más de lo normal para oír las noticias, mamá irrumpió en la habitación, con las manos en las caderas y la voz áspera. Mamá, ¿por qué está tan alto el televisor? ¿Quieres que lo oiga todo el vecindario? La abuela Ofelia cogió apresuradamente el mando, buscando a tientas cómo bajar el volumen, disculpándose repetidamente. Yo me quedé sentado, sintiendo una oleada de calor en el pecho. Era solo un televisor, solo un poco de ruido. Sin embargo, mamá actuó como si la abuela hubiera cometido una ofensa grave. Lo que más me dolió fue cómo mamá trataba los esfuerzos de la abuela. La abuela Ofelia siempre había sido autosuficiente. En su antigua casa, cocinaba comidas deliciosas, cuidaba su pequeño huerto, lavaba su propia ropa y mantenía la casa impecable. Pero ahora, cada vez que intentaba ayudar, mamá la descartaba como si fuera una niña despistada. Una tarde, vi cómo la abuela cogía tranquilamente un cuchillo para pelar unas manzanas para mí, tal como solía hacer cuando yo era pequeño. Mamá entró, le arrebató el cuchillo de las manos y dijo con frialdad, «Mamá, déjalo. No hagas eso». «¿Y si te cortas? ¿Quién se va a encargar de eso?» La abuela Ofelia se quedó allí,
con las manos vacías, la mirada perdida, como si le hubieran quitado algo precioso. Solo quería hacer algo por Mateo, dijo, con una voz tan suave que tuve que esforzarme para oírla. Mamá no respondió, simplemente se dio la vuelta, dejando a la abuela de pie en silencio en la cocina. Las cenas familiares, que antes eran los momentos que más esperaba, se habían convertido en una fuente de temor. La abuela Ofelia comía cada vez menos, a menudo picoteando algunos trozos de verdura o una cucharada de puré de papas antes de sentarse en silencio a escuchar a mis padres hablar de dinero. Sus conversaciones siempre giraban en torno a los escasos ingresos de la cafetería, las crecientes facturas o el coste de las reparaciones de la casa. Una vez, oí a mamá insinuar, con un tono cargado de segundas intenciones, cuidar de una persona mayor es una carga, muy costosa en todos los sentidos. Ni siquiera el dinero es suficiente. Vi cómo la mano de la abuela Ofelia se congelaba, con la cuchara suspendida en el aire. Sus ojos parpadearon con tristeza, como si esas palabras le hubieran herido profundamente en el corazón. Les había dado a mis padres todo el dinero de la venta de su casa, el mundo entero de ella y el abuelo. Y aún así, la llamaban una carga. No podía soportar la impotencia que sentía. Una noche, me senté con la abuela en el salón. El suave resplandor de la lámpara amarilla iluminaba su rostro, resaltando las arrugas marcadas por el tiempo y el dolor. Le cogí la mano, frágil pero todavía cálida, como cuando era niño. Abuela, le dije, con voz temblorosa, si no estás a gusto aquí, puedes venir a vivir conmigo. Mi departamento es pequeño, pero es suficiente para los dos. Yo cuidaré de ti. La miré a los ojos, esperando ver una chispa, una señal de que aceptaría. Pero ella solo sonrió, negando suavemente con la cabeza. Mateo, tienes tu propia vida, tu trabajo, tus amigos, tu futuro. No quiero ser una carga para ti. Me apretó la mano, con la voz entrecortada. Estoy bien. Mientras pueda verte así, soy feliz. Pero yo sabía que no estaba bien. Vi cómo se retraía, cómo sonreía menos, cómo miraba por la ventana con ojos distantes, como si buscara un lugar que ya no existía. Un sentimiento de inquietud creció dentro de mí como una tormenta que se forma en silencio, esperando estallar. Empecé a preguntarme, ¿a dónde había ido el dinero que la abuela les dio a mis padres? ¿Por qué seguían quejándose de las finanzas, todavía tan estresados como siempre? ¿Y por qué, con la abuela allí, esta casa se sentía más fría que nunca? Esa noche, mientras conducía de vuelta a mi departamento, no podía quitarme de la cabeza la imagen de la abuela Ofelia sentada en silencio en un rincón de la habitación, con las manos fuertemente entrelazadas como si se aferrara a los últimos jirones de su dignidad. Me di cuenta, tan claramente como los faros que cortaban la noche, de que mis padres ya no veían el cuidarla como una responsabilidad. Para ellos, ya no era la respetada madre o abuela, sino una carga, una molestia que tenían que soportar después de tomar el dinero por el que ella había sacrificado toda su vida para dárselo. Agarré el volante, la ira y la impotencia surgiendo dentro de mí. Pero nunca imaginé que solo unos días después, todo se haría añicos como una bola de cristal, durante una velada que pensé que sería una cálida reunión familiar. Ese fin de semana, mis padres organizaron una pequeña fiesta en su casa. Dijeron que era una ocasión para reunir a algunos parientes y amigos cercanos para animar el ambiente después de los estresantes días de trabajo en la cafetería. Llegué temprano, llevando una botella de vino y una caja de pasteles de la panadería favorita de la abuela Ofelia, con la esperanza de verla sonreír como solía hacerlo. Al entrar en la casa, el delicioso aroma a comida de la cocina me arrancó una fugaz sonrisa. La mesa del comedor estaba cuidadosamente puesta con un mantel verde pálido y los platos de porcelana blanca que mi madre siempre había apreciado. La animada charla y las risas de los primeros invitados llenaron el aire, y pensé, quizás hoy sea un buen día. Pero entonces, cuando la abuela Ofelia salió de la habitación trasera, mi corazón pareció detenerse. Me quedé helado. Su cabello blanco plateado, hasta los hombros, que una vez brilló bajo el sol como un suave halo, el cabello que el abuelo solía decir que era su rasgo más hermoso, había desaparecido. En su lugar había un cuero cabelludo calvo, salpicado de arañazos rojos y frescos, como si hubiera sido afeitado bruscamente sin una pizca de cuidado. Llevaba un pañuelo fino, pero era demasiado endeble para ocultar la cruel verdad. Caminaba lentamente, con la espalda ligeramente encorvada, sus manos temblorosas aferrando los bordes del pañuelo como si temiera que se le cayera.
Se acomodó en un rincón de la mesa, evitando las miradas de todos, con los ojos enrojecidos y brillantes de un dolor inexpresado. Me quedé allí, sin poder creer lo que veía. El mundo pareció ralentizarse, las risas y las charlas de los invitados se desvanecieron en un ruido lejano y sin sentido. Miré a la abuela, la mujer que había sido un símbolo de fuerza y dulzura en mi corazón, que ahora parecía más pequeña y frágil que nunca. La gente a su alrededor empezó a susurrar. ¿Qué le ha pasado a la abuela Ofelia?, preguntó una prima en voz baja, con la voz teñida de curiosidad y sorpresa. Dios mío, se ha afeitado la cabeza. Qué extraño, murmuró una amiga de mi madre, tratando de reprimir una sonrisa. Mi padre, Claudio, respondió rápidamente, con un tono tan casual como si estuviera hablando del tiempo. Es la nueva moda. La calvicie es limpia y sin complicaciones. Mi madre, Juana, fue aún peor. Soltó una carcajada fuerte y fría que me atravesó el corazón como un cuchillo. Exactamente. ¿Es vieja? ¿Para qué tener el pelo largo? Es un desorden. Afeitárselo es moderno y está de moda. Algunos invitados se rieron, pensando que era una broma inofensiva. Pero vi cómo la abuela Ofelia bajaba la cabeza, con las manos aferrando el fino pañuelo, sus frágiles dedos temblando como si intentara aferrarse a los últimos restos de su dignidad. Una lágrima rodó silenciosamente por su mejilla, tan rápida que nadie, excepto yo, se dio cuenta. Estaba atónito, incapaz de creer que mis padres vieran esto como una broma. Ese cabello no era solo cabello. Para la abuela, era un recuerdo, una memoria del abuelo que solía sentarse con ella en las tardes tranquilas, acariciándole el pelo y diciéndole que era más hermosa cuando sus mechones plateados brillaban bajo la luz del sol. Todavía recuerdo, de niño, sentarme a su lado, viéndola cepillarse el pelo, cada mechón plateado brillando como algo sacado de un cuento de hadas. Era parte de ella, parte del abuelo, parte de los días felices por los que había sacrificado su hogar entero con la esperanza de tener una familia. Y ahora mis padres se lo habían quitado sin el más mínimo atisbo de remordimiento. Sentí un fuego encenderse en mi pecho. No era solo ira, sino un dolor profundo y abrasador, como si yo también hubiera sido insultado junto a la abuela. La abuela Ofelia no podía comer. Se quedó sentada en silencio, secándose las lágrimas, tratando de ocultar su humillación. Las risas burlonas de mis padres y los invitados resonaban como puñales, cada palabra un corte a su dignidad. No pude quedarme quieto ni un segundo más. Mis pies se movieron solos, acercándome a ella, con una oleada de intensa emoción creciendo en mí, imposible de reprimir. ¿Qué le habéis hecho a la abuela?, dije en voz alta, mi voz temblando de ira, cortando las risas y las charlas de la habitación. Toda la fiesta se quedó en silencio en un instante, como si se hubiera succionado el aire. Todos los ojos se volvieron hacia mí, las sonrisas incómodas desapareciendo de los labios de los invitados. ¿Creéis que afeitarle la cabeza es una broma? ¿Moda? ¿Qué ha hecho para merecer esto? Señalé a la abuela Ofelia, que mantenía la cabeza gacha, con las manos aferradas al fino pañuelo como si fuera su último escudo de protección. Mi padre, Claudio, con el rostro enrojecido, se levantó bruscamente, la silla detrás de él raspando con un ruido áspero. Mateo, ¿cómo te atreves a hablarle así a tus padres? Irrespetuoso. No sabes cómo comportarte delante de los demás, rugió, su voz atronadora, pero no me inmuté. Mi madre, Juana, intervino, con un tono afilado como una cuchilla. Estás exagerando, Mateo. Es solo un poco de pelo. ¿Cuál es el problema? ¿Quieres que toda la familia nos vea como los malos? Sus palabras echaron leña al fuego dentro de mí. No se disculparon, no mostraron remordimiento, solo se volvieron para culparme, como si yo fuera el que estaba arruinando la fiesta, el insolente que se atrevía a cuestionarlos. Miré a mi alrededor, viendo las miradas curiosas e incómodas de parientes y amigos. Algunos bajaron la cabeza, evitando mis ojos, pero nadie defendió a la abuela. Su silencio fue otra daga, confirmando que para ellos, esto era solo un asunto menor. Pero para mí, era un insulto imperdonable. Me di la vuelta, tomé la mano de la abuela Ofelia y dije fríamente pero con firmeza, abuela, vámonos. La ayudé a levantarse, pasando junto a las miradas atónitas y los susurros que se desvanecían detrás de nosotros. La abuela no se resistió, dejándose guiar por mi mano.
El animado ambiente de la fiesta continuó, pero nadie dijo nada. Ya no me importaba. Todo lo que sabía era que tenía que sacarla de ese lugar inmediatamente. En el camino de vuelta a mi departamento, el aire en el coche se sentía sofocantemente pesado. La abuela Ofelia estaba sentada a mi lado, con la cabeza apoyada en la ventanilla, los ojos fijos en la oscuridad como si buscara algo perdido. El fino pañuelo en su cabeza ondeaba, un cruel recordatorio del dolor que llevaba. Quería decir algo, preguntarle qué había pasado, pero sentía la garganta ahogada. Cuando llegamos a mi pequeño departamento, la cálida luz amarilla no fue suficiente para disipar la frialdad de mi corazón. Le saqué una silla para que se sentara, con voz suave. Abuela, descansa un poco. Voy a pedir algo de comida. Pedí 2 raciones de pollo asado y puré de papas de su restaurante favorito. Luego, apresuradamente, ordené el sofá, cogiendo mantas y almohadas para hacerle un lugar cómodo. Mientras esperaba la comida, me senté a su lado, sosteniendo su frágil mano. Abuela, ¿qué pasó?, le pregunté, con la voz temblorosa. Necesitaba la verdad, aunque temía que doliera aún más. La abuela Ofelia guardó silencio durante mucho tiempo, con los ojos fijos en sus manos entrelazadas en su regazo. Luego suspiró, su voz ahogada, pero clara. Mateo, no fue una broma. Tus padres llevaban un tiempo frustrados conmigo. Decían que era una carga, un peso extra en la casa. Ese día, tu madre dijo que mi pelo estaba desordenado. Una vergüenza para la familia. Tu padre cogió una maquinilla y me lo rapó todo, diciendo que era para enseñarme a ser ordenada. Intenté detenerlo, pero no tuve suficiente fuerza. Sentí que la sangre se me helaba. Mi mente daba vueltas. Incapaz de creer que mis padres, las personas que me criaron, pudieran hacerle esto. Afeitarle la cabeza no fue un accidente. Fue un acto deliberado de humillación, una forma de desahogar su frustración, de afirmar el control sobre la mujer que había sacrificado toda su vida por ellos. Quería gritar, correr de vuelta a su casa y enfrentarlos. Pero cuando miré los ojos rojos y llorosos de la abuela, me contuve. Ella no necesitaba más ira. Me necesitaba aquí, en un lugar seguro. Cuando llegó la comida, puse la mesa, tratando de crear un ambiente cálido. La abuela comió poco, picoteando algunos bocados, pero vi cómo sus ojos se suavizaban mientras yo hablaba del trabajo, tratando de hacerla sonreír con historias triviales. Después, la llevé al sofá, la envolví en una manta y puse la música suave que le gustaba. Descansa, abuela. Estoy aquí mismo, le dije, y luego me senté en el suelo a su lado, como solía hacer cuando era niño. Esa noche no pude dormir. Tumbado en la cama mirando al techo, mi mente se arremolinaba con imágenes de la abuela Ofelia y las palabras que había compartido. Pensé en su pelo plateado, los recuerdos del abuelo, el dinero que sacrificó y cómo la habían tratado mis padres. Otro fuego se encendió en mí, pero esta vez no era solo ira. Era determinación. No la dejaría sufrir más. Buscaría justicia para ella, aunque significara enfrentarme a mi propia familia. A la mañana siguiente, una pálida luz del sol se filtraba por las cortinas, pero no podía disipar la frialdad de mi corazón. La abuela Ofelia todavía dormía profundamente en el sofá, su rostro más sereno en sueños, como si hubiera regresado a los días felices con el abuelo. La arropé suavemente con la manta, preparé un café negro fuerte y conduje directamente a casa de mis padres. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una rabia contenida a punto de estallar. Sabía que esta confrontación no sería fácil, pero estaba preparado. Cuando abrí la puerta, la casa todavía olía débilmente a vino y comida de la fiesta de anoche. Mis padres estaban en la mesa de la cocina. Papá hojeando un periódico, mamá sorbiendo té, como si todo fuera una brisa pasajera. Me miraron, sus ojos brillaron brevemente de sorpresa antes de posarse en la indiferencia. ¿Ya de vuelta? ¿No causaste suficientes problemas anoche?, preguntó mamá, con la voz tan afilada como si hubiera mordido un limón. Me erguí, respiré hondo y dije con firmeza, vengo a recoger las cosas de la abuela. A partir de ahora, vivirá conmigo. Yo me encargaré de ella, porque es mi responsabilidad y mi amor por ella. Los miré directamente a los ojos, esperando una disculpa, un atisbo de remordimiento. Pero no hubo ninguno.
Mi padre, Claudio, dejó el periódico y sonrió con sarcasmo, sus ojos brillando. Oh, responsabilidad. Amor, suena noble. Mateo, intenta cuidar de una anciana y veremos si lloras por ese gran amor tuyo. Hizo hincapié en amor como si fuera una broma. Cada palabra me atravesaba el corazón como una aguja. Mi madre, Juana, se inclinó hacia adelante, con las manos sobre la mesa, su media sonrisa cortando como una cuchilla. Oh, maravilloso, mi querido hijo. Así que, ¿crees que eres un héroe llevándote a la abuela para ahorrarnos la molestia, eh? ¿Crees que es tan fácil cuidarla, verdad? Dale una semana y volverás corriendo, suplicando mi ayuda. Levantó una ceja, su tono desafiante, como si yo fuera un niño ingenuo asumiendo algo que superaba mi capacidad. Apreté los puños, luchando por contener la ira que hervía en mi pecho. La abuela no es una molestia, dije fríamente. Es familia. Pero tal vez lo habéis olvidado después de coger todo el dinero de la venta de su casa. Vi a mamá vacilar, sus ojos parpadeando con inquietud. Pero papá se rió más fuerte, como si hubiera contado un chiste hilarante. Oh, ahora le das lecciones de moral a tus padres, dijo papá, su voz cayendo en un tono burlón. Llévatela entonces. Y toda esa basura vieja. Seguro que estabilizará tu vida. A partir de ahora, es tu carga. Hizo un gesto con la mano hacia la habitación donde solía quedarse la abuela. No respondí, no quería malgastar palabras con ellos. Entré en la antigua habitación de la abuela Ofelia, empaquetando sus cosas con el cuidado de quien maneja fragmentos de una pintura preciosa. El viejo suéter que ella misma tejió, la bufanda de lana que usaba en los días de invierno, el cuaderno lleno de sus recetas y la foto del abuelo, su sonrisa amable mirándome desde el gastado marco de madera. Cada objeto era un pedazo de memoria, una parte de su alma que no podía soportar dejar en este lugar. Mis padres estaban en el umbral, sus ojos fijos en mí, pero no los miré. Me concentré únicamente en empacar, como si estuviera rescatando a la abuela de un lugar que ya no era digno de ella. Mientras llevaba las bolsas al coche, mamá me llamó, su voz goteando una falsa dulzura. Buena suerte, Mateo. No olvides llamar cuando te canses. No me di la vuelta, simplemente cerré la puerta del coche de un portazo y conduje directamente a mi departamento. Cuando llegué, la abuela Ofelia estaba despierta, sentada junto a la ventana con una taza de té en las manos, la mirada distante. Dejé las bolsas, me senté a su lado y le conté todo, desde la breve confrontación hasta el sarcasmo mordaz de mis padres. Ella escuchó, sus ojos brillando gradualmente. Mi querido, dijo, su voz temblorosa, me rompe el corazón ser rechazada así por mi propia sangre. Pero siento calor porque todavía te tengo a ti. ¿Eres mi último refugio? Me tomó la mano, las lágrimas corrían por sus mejillas, una mezcla de dolor por la traición y gratitud por mi amor incondicional. La abracé, sintiendo el calor de su frágil cuerpo, mi corazón pesado pero de alguna manera más ligero. Los primeros días, me ocupé de arreglar todo para que la abuela se sintiera cómoda. Ordené un rincón de la cocina, instalando una pequeña mesa de madera donde pudiera cortar verduras, amasar o cocinar los platos que le gustaban. También traje a casa un viejo sillón de una tienda de segunda mano y lo coloqué junto a la gran ventana por donde entraba la luz del sol matutina, proyectando manchas doradas en el suelo de madera. Abuela, puedes sentarte aquí a leer o a tejer, le dije, acercando la silla para que pudiera ver las jacarandas que bordeaban la calle. Ella sonrió, sus manos acariciando suavemente la silla como si fuera un regalo precioso. Eres tan considerado, Mateo, dijo, su voz cálida. Y vi cómo sus ojos se iluminaban, libres del temor que tenían durante su tiempo en casa de mis padres. Nuestra vida juntos comenzó con cosas sencillas. Por las mañanas, yo preparaba café para mí y té para ella. Y nos sentábamos en la mesa de la cocina hablando de todo, desde sus viejas historias sobre el abuelo hasta mis ajetreados días en la empresa. Le encantaba contar cómo el abuelo me enseñó a pescar en el lago cerca de su casa, aunque nunca pesqué ni uno solo. No parabas de saltar, asustando a todos los peces, decía riendo. Y yo me reía con ella, sintiendo el corazón ligero, como si fuera un niño de nuevo. Por las tardes, cocinábamos juntos. Me enseñó a hacer las galletas de mantequilla que le encantaban al abuelo. El aroma a harina y piloncillo llenaba el departamento.
Algunos días la llevaba al parque cercano, donde disfrutaba sentándose en un banco a ver jugar a los niños y contándome sobre las flores que solía cultivar. Día a día, vi regresar la sonrisa de la abuela Ofelia. Sus ojos ya no se desviaban, ya no llevaban el miedo encogido de molestar a alguien. En cambio, había una sensación de paz, como si se hubiera redescubierto a sí misma después de meses de ser tratada como una carga. Una noche, mientras tejía bajo el suave resplandor de la lámpara, me miró, su voz suave. Mateo, nunca pensé que volvería a vivir así. Gracias. Solo asentí, con la garganta apretada, incapaz de encontrar palabras más allá de sostener su mano, sintiendo su calor como una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Pero en medio de esos momentos cálidos, una nueva preocupación comenzó a colarse en mi mente. La vida no era solo comidas alegres o paseos tranquilos. Los gastos de manutención, medicamentos y visitas al médico para la abuela empezaban a pesar mucho. Trabajaba en marketing y mi salario era suficiente para una vida de soltero. Pero ahora con la abuela, las cosas se estaban ajustando. Empecé a calcular cada centavo, recortando gastos no esenciales, las visitas a la cafetería, la ropa nueva que solía disfrutar. Muchas noches me quedaba en la cama mirando al techo, mi mente corriendo con números. ¿Podría cuidarla tan bien como se merecía? ¿Podría ser lo suficientemente fuerte como para no hacerla sentir nunca una carga como lo habían hecho mis padres? No me atrevía a que la abuela viera mis preocupaciones. Cada mañana, seguía sonriendo, le preparaba su té y compartía historias divertidas. Pero en el fondo, sabía que estaba recorriendo un camino desafiante. Solo rezaba para tener la fuerza de cumplir mi promesa, de que siempre sería amada, apreciada y capaz de vivir como ella misma. Mi pequeño departamento, aunque calentado por la risa de la abuela y el olor de sus galletas recién horneadas, no podía ocultar la pila de facturas que se acumulaba en mi escritorio. Medicamentos, comestibles y chequeos médicos regulares para ella, todo se sentía como pesadas piedras presionando mis hombros cada noche. No me arrepentía de haber traído a la abuela a vivir conmigo, pero a veces en la oscuridad, me preguntaba hasta dónde podría estirar mi modesto salario de recién graduado. La abuela Ofelia, con la sensibilidad de alguien curtido por la vida, pareció sentir mis preocupaciones no expresadas. Empecé a notarlo en sus miradas silenciosas, en la forma en que comía menos para ahorrar comida, o cuando rechazaba los pequeños regalos que quería comprarle para animarla. No necesito nada, Mateo, decía, su voz suave pero firme. Tenerte aquí es suficiente. Esas palabras me dolían en el corazón. Estaba tratando de protegerme como siempre lo había hecho, aunque era ella quien necesitaba protección. Una mañana de fin de semana, mientras una pálida luz del sol bañaba Guadalajara, la abuela Ofelia levantó la vista de su sillón junto a la ventana donde estaba tejiendo. Mateo, llamó, su voz suave, pero con algo diferente. ¿Me llevarías a ver la casa vieja? La que tu abuelo y yo teníamos en las afueras. Me sorprendió, mirándola. Esa casa se había vendido hace mucho tiempo, ahora pertenecía a otra familia. Me preocupaba que se sintiera desconsolada al ver el lugar que una vez fue todo su mundo ahora en manos de otra persona. Pero sus ojos, aunque suaves, tenían una resolución innegable. Está bien, abuela, dije, sonriendo. Iremos esta tarde. Esa tarde, la llevé a las afueras, donde las sinuosas carreteras serpenteaban entre hileras de viejas jacarandas. La vieja casa apareció a la vista, todavía rústica con su valla de estacas blancas y su pequeño jardín, aunque ahora adornada con un nuevo columpio y macetas desconocidas. Aparqué el coche y ayudé a la abuela a salir. Se quedó en silencio en la puerta, con las manos fuertemente entrelazadas, sus ojos recorriendo cada rincón de la casa como si buscara fragmentos de recuerdos. ¿Recuerdas?, dijo, su voz nostálgica. Como solías correr por el jardín persiguiendo mariposas y tu abuelo fingía ser un monstruo para asustarte. Sonreí, sintiendo como si me transportaran a aquellas tardes de verano bañadas por el sol, cuando la abuela se sentaba en el porche contando cuentos de hadas y el abuelo me subía a sus hombros, enseñándome a detectar las nubes de lluvia. Estuvimos allí mucho tiempo, rememorando esos hermosos recuerdos. Habló de sus cenas sencillas, cuando el abuelo siempre insistía en lavar los platos para que ella pudiera descansar. Señaló un rincón del jardín donde una vez me caí al intentar subir a un árbol. Y ella había salido corriendo, tomándome en sus brazos para consolarme, aunque solo me había raspado un poco la rodilla.
Aquellos días pensé que durarían para siempre, dijo, con la voz entrecortada. Le sostuve la mano, sintiendo sus frágiles dedos temblar. Abuela, esos recuerdos no se han ido, le dije, tratando de mantener la voz firme. Todavía están aquí, en tu corazón y en el mío. Luego me pidió que visitáramos el cementerio donde descansaba el abuelo. Conduje por carreteras tranquilas, con el corazón encogido. El cementerio yacía pacíficamente bajo la sombra de vibrantes bugambillas, el aire quieto como si acunara historias no contadas. Ayudé a la abuela a caminar hasta la tumba del abuelo, donde una lápida de piedra llevaba su nombre, Jaime Sánchez, amado esposo, padre y abuelo. Se arrodilló, colocando un pequeño ramo de cempasúchil sobre la tumba, sus manos temblorosas tocando la piedra. Me quedé detrás, en silencio, dándole espacio para estar con él. En la quietud silenciosa, me tomó de la mano y me hizo sentar a su lado. Mateo, dijo, su voz ahogada pero resuelta. Tengo algo que decirte. La miré, mi corazón latiendo con fuerza, sintiendo que un gran secreto estaba a punto de ser revelado. Respiró hondo, sus ojos fijos en los míos como si me confiara toda su vida. Antes de que tu abuelo falleciera, me dejó una herencia oculta. Una propiedad en Tlaquepaque y un fondo de ahorro de inversión. Nadie en la familia lo sabía, ni siquiera tu padre. Tu abuelo lo mantuvo en secreto porque tenía miedo. Miedo de que la familia se peleara por ello. De que no valoraran lo que él dejó atrás. Me quedé atónito, incapaz de creer lo que oía. Abuela, ¿hablas en serio?, tartamudeé, mi mente dando vueltas. Ella asintió, sus ojos brillando de lágrimas. Lo mantuve en secreto para evitar que la familia se desmoronara. Pero después de todo lo que ha pasado, sé que eres el único, solo tú, Mateo, que honrará y usará el legado de tu abuelo adecuadamente. Quiero que sepas la verdad. Me apretó la mano, su voz temblorosa pero llena de confianza. Tu abuelo sonreiría sabiendo que te lo estoy pasando a ti. Me quedé sentado allí, una tormenta de emociones arremolinándose dentro de mí. Me conmovió el amor y la confianza de la abuela, el hecho de que el legado del abuelo, el hombre que más respetaba, aún viviera de una manera tan inesperada. Pero al mismo tiempo, sentí un gran peso. Esta herencia podría cambiar nuestras vidas por completo, permitiéndome cuidar mejor de la abuela, pero también era como una bomba de tiempo, lista para explotar si caía en manos de personas como mis padres. Unos días después, la abuela Ofelia me llamó a su sillón junto a la ventana, donde solía sentarse a tejer bajo la luz del sol. Mateo, dijo, su voz firme pero suave. Lo he pensado bien. Quiero transferirte todo el patrimonio del abuelo. Tendrás el control total porque confío en que harás lo que él hubiera querido. Me quedé atónito, queriendo negarme, sintiéndome indigno de una responsabilidad tan monumental. Pero sus ojos, resueltos y llenos de confianza, hicieron imposible decir que no. Abuela, no te decepcionaré, dije, con la voz entrecortada. Ella sonrió, dándome una suave palmada en la mano como si me confiara todo su mundo y el del abuelo. No dudé. Con ese patrimonio, busqué inmediatamente una casa espaciosa en las afueras de Guadalajara, un lugar tranquilo con un pequeño jardín y grandes ventanas para dejar entrar la luz del sol. Era un lugar donde la abuela podría vivir cómodamente, segura y recibir la atención médica adecuada en sus últimos años. La imaginé sentada en el porche, tejiendo, leyendo o cuidando algunas macetas como solía hacer. Cuando firmé el contrato para comprar la casa, sentí que se me quitaba un peso de encima, como si hubiera pagado una fracción de la deuda emocional que tenía con ella y con el abuelo. El día de la mudanza, la abuela Ofelia caminó lentamente, tocando cada rincón de la casa, sus ojos brillando como si hubiera redescubierto un trozo de sus recuerdos perdidos. Mateo, me has hecho sentir viva de nuevo, dijo, y solo pude abrazarla, mientras las lágrimas caían en silencio. Pero esa alegría no duró mucho. La noticia del inesperado patrimonio de la abuela Ofelia se extendió como la pólvora entre la familia. Apenas unas semanas después, mis padres, Claudio y Juana, aparecieron en la nueva casa sin avisar. Abrí la puerta y me encontré a papá de pie, con las manos en los bolsillos y una media sonrisa sardónica en el rostro. Bueno, Mateo, has progresado en el mundo, ¿no? Una casa elegante como esta, todo gracias a tu amor por la abuela, ¿verdad? Hizo hincapié en amor como si fuera una broma. Mamá intervino,
su voz dulce pero gélida. Pensaba que te dedicabas a predicar moralidad, pero resulta que eres bastante listo. Engatusar a una anciana frágil para que te lo firme todo. Bien jugado, hijo. Apreté los puños, luchando por mantener la calma. Este fue el deseo de la abuela, dije fríamente. Confía en mí porque no la veo como una carga. Pero mamá se rió a carcajadas como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Su deseo? Oh, Mateo, no seas tan ingenuo. Es vieja, tiene la mente confusa. Cualquier cosa que digas, se la creerá. Pero ese patrimonio pertenece a la familia, no solo a ti. No creas que puedes quedártelo todo, o nos veremos en los tribunales. Papá asintió, sus ojos se oscurecieron. Exactamente. ¿Crees que puedes burlarte de toda la familia? Te demandaremos para recuperar lo que es nuestro. La abuela Ofelia, de pie detrás de mí, lo escuchó todo. Sus manos temblaban, sus ojos enrojecidos, no por miedo, sino por dolor. Claudio, Juana, dijo, con la voz ahogada, sois de mi propia sangre, pero ¿cómo podéis pensar que mi mente está confusa? Solo quería preservar lo que vuestro padre dejó, y sin embargo estáis luchando por ello. Se dio la vuelta, las lágrimas corrían por su rostro, la decepción grabada profundamente en su expresión. La ayudé a sentarse, mi corazón retorciéndose de dolor. No se detuvo ahí. El tío Enrique, mi tío raramente visto que vivía en el extranjero, se enteró de la noticia y regresó corriendo, uniéndose a la oposición. Apareció en mi casa al día siguiente, su tono suave pero incapaz de enmascarar su codicia. Mateo, he oído que ahora eres el gran heredero, ¿eh? Dijo con una sonrisa falsa. El patrimonio de tus abuelos debería dividirse a partes iguales entre sus hijos, no entregarse por completo a un nieto. Seamos justos, sobrino. Lo miré, sintiendo como si toda mi familia se volviera contra mí, no por amor, sino por codicia. La presión de mi propia sangre pesaba sobre mí como una roca. Mis padres seguían llamando, a veces burlándose, a veces amenazando, incluso enviando cartas de advertencia a través de un abogado. El tío Enrique reunió a parientes, agitando las afirmaciones de que había manipulado a la abuela Ofelia para apoderarme del patrimonio. Pero cada vez que miraba a la abuela, ahora sentada pacíficamente en el jardín, cuidando sus macetas de margaritas, encontraba fuerzas. Este es el deseo de la abuela, repetía, no solo a ellos, sino a mí mismo. Lucharé hasta el final para proteger su honor y sus derechos. Una batalla legal y moral dentro de la familia comenzó a tomar forma. Sabía que los días venideros serían tensos, llenos de luchas implacables. Pero mientras sostenía la mano de la abuela Ofelia, sintiendo el calor de sus frágiles dedos, supe que no estaba solo. Lucharía no solo por ella, sino por lo que el abuelo dejó atrás, por el verdadero amor que esta familia había perdido. La demanda llegó rápidamente a los tribunales, y la historia de una familia demandándose mutuamente por una herencia se convirtió en la comidilla de Guadalajara. Vecinos, viejos amigos e incluso clientes habituales de la cafetería de mis padres susurraban entre ellos, con los ojos llenos de curiosidad y lástima. No me importaban los chismes. Mi único objetivo era proteger a la abuela, sus deseos y el legado del abuelo. Pero cada vez que la veía sentada en silencio en nuestra nueva casa, con los ojos teñidos de tristeza cuando pensaba en sus hijos, mi corazón se sentía destrozado. No lo decía en voz alta, pero sabía que estaba desconsolada. No solo por la demanda, sino por la traición de su propia sangre. El día del juicio, la atmósfera en la sala del tribunal era pesada, como una tormenta a punto de estallar. Mis padres, Claudio y Juana, se sentaron frente a mí junto al tío Enrique, sus ojos fríos como si yo fuera el enemigo. Papá se cruzó de brazos, con el rostro enrojecido, murmurando algo a mamá, mirándome con resentimiento. Mamá sonrió con sarcasmo, murmurando lo suficientemente alto para que yo la oyera, el niño cree que puede vencer a toda la familia. El tío Enrique, impecablemente vestido con un traje, se sentó erguido, pero sus dedos tamborileaban inquietos sobre la mesa, delatando su nerviosismo. Mi abogado, un hombre tranquilo de mediana edad, presentó los expedientes médicos. Informes de los médicos que confirmaban que la abuela Ofelia estaba totalmente lúcida, sin signos de confusión o deterioro de la memoria. La señora Ofelia Sánchez transfirió voluntaria y conscientemente el patrimonio a su nieto, Mateo Sánchez, dijo, con voz firme.
Papá resopló, negando con la cabeza, murmurando, ¿lúcida? Ha sido manipulado por él. Mamá miró de reojo, añadiendo en tono burlón, oh, qué anciana tan brillante, entregándoselo todo a su nieto de oro. Luego fue el turno de la abuela Ofelia. Subió al estrado de los testigos, con las manos temblorosas, pero la espalda recta, resiliencia a pesar de su frágil complexión. Le di el patrimonio a Mateo porque confío en él, dijo, su voz ahogada pero clara, resonando por toda la sala. No estoy confundida. Sabía lo que hacía, pero mis hijos. Hizo una pausa, respirando hondo, con los ojos enrojecidos. Claudio, Juana, e incluso Enrique, me tratasteis como una carga, como una molestia. No solo fuisteis indiferentes. Fuisteis crueles. Se quitó el gorro de tela que llevaba, revelando su cuero cabelludo calvo, los arañazos rojos, desvaídos pero aún visibles, destacando sobre su piel. La sala se quedó en silencio, salvo por algunos jadeos. Esto es lo que mi hijo y mi nuera me hicieron, dijo, con la voz temblorosa. Solo porque no obedecí. Porque pensaron que era una molestia en su casa. Los ojos me escocían por las lágrimas. La sala, desde el juez hasta el público, estaba en silencio, algunos secándose los ojos. Papá inclinó la cabeza, apretando los puños. Su rostro rojo como si quisiera discutir, pero no encontraba las palabras. Mamá apartó la cara, con los labios fruncidos, pero vi cómo le temblaban los hombros, como si estuviera sacudida por las palabras de la abuela. El tío Enrique golpeó la mesa con la mano, murmurando, «Mamá, ¿cómo has podido hacerme esto? Ese patrimonio pertenece a toda la familia». Pero su voz flaqueó, ya no era segura. Las palabras de la abuela no eran solo una acusación, sino una daga que atravesaba su codicia e hipocresía. Quería correr hacia ella y abrazarla, pero me quedé sentado, agarrando la silla con fuerza, mi corazón henchido de una mezcla de orgullo y dolor. El tribunal finalmente falló a nuestro favor. La transferencia del patrimonio era totalmente legal, y yo era el heredero legítimo con plena autoridad para administrarlo. Mis padres y el tío Enrique salieron de la sala con expresiones derrotadas, sus ojos llenos de resentimiento, pero sin palabras que decir. Algunos parientes que se habían puesto de su lado empezaron a mirarme de otra manera. Una tía me apartó, su voz suave. Mateo, lo siento. No entendía toda la historia. ¿Hiciste lo correcto? Esas palabras no borraron el dolor, pero sentí un tardío despertar de la conciencia. No me sentía triunfante. Mientras sostenía la mano de la abuela Ofelia, saliendo de la sala del tribunal, sentí una extraña sensación de calma. Me miró, esbozando una leve sonrisa, sus manos apretando las mías, como para decir que estaba orgullosa. Supe desde entonces que dedicaría los días venideros a asegurarme de que viviera con el amor y la dignidad que merecía. Al salir del juzgado, la luz del sol bañó su rostro, y vi una chispa en sus ojos, como si se hubiera redescubierto a sí misma. En los meses posteriores al juicio, nuestra espaciosa casa en las afueras de Guadalajara se convirtió en un verdadero hogar para la abuela y para mí. Cada mañana me despertaba con el aroma del té de manzanilla que ella preparaba, su suave tarareo de una vieja canción en la cocina, y la luz del sol entrando por las ventanas, proyectando manchas doradas en el suelo de madera. Vivíamos de forma sencilla pero con abundante alegría. La ayudé a plantar margaritas blancas en el jardín, como las que solía cuidar con el abuelo. La abuela Ofelia ya no tenía esa mirada temerosa y encogida de antes. En cambio, irradiaba sonrisas brillantes, sus ojos chispeaban cada vez que compartía viejas historias o cuando horneábamos galletas juntos, riendo a carcajadas cuando yo torpemente derramaba harina por la mesa. La abuela Ofelia solía sentarse en el porche a tejer o leer, sus ojos serenos como si hubiera redescubierto el sentido en sus últimos años. Mateo, dijo una vez, con voz suave, ya no me siento abrumada por la oscuridad. Gracias a ti, siento que esta vida todavía vale la pena. Esas palabras fueron como un regalo precioso, haciéndome darme cuenta de que la responsabilidad que llevaba no era solo una carga, sino una fuente de felicidad. La miré, viendo la resiliencia y el amor ilimitado que tenía por mí, y supe que había hecho lo correcto. Yo, un joven de 25 años que una vez estuvo absorto en el trabajo y los sueños personales, había crecido notablemente. Aprendí a ser un ancla firme, no solo para la abuela, sino para mí mismo.
Enfrentarme a mis padres y al tío Enrique me enseñó que a veces, para proteger a los que amas, debes tener el valor de decir no a tu propia familia. Esos días me mostraron que el verdadero amor no se encuentra en los lazos de sangre o en palabras altisonantes, sino en las acciones. Los actos silenciosos hechos para proteger y apreciar al otro. Mis padres, Claudio y Juana, y el tío Enrique, aceptaron gradualmente su derrota. Mamá se volvió más silenciosa en la cafetería, sus ojos evitando a los clientes habituales. Papá a menudo se sentaba solo, hojeando libros de contabilidad con una mirada pensativa. El tío Enrique regresó apresuradamente al extranjero sin despedirse. No cambiaron por completo, pero la verdad expuesta en el tribunal les quitó el control. Me enteré por nuestra vecina, la señora Elena, que los clientes del cafecito de los Sánchez empezaron a susurrar, cómo pudieron tratar así a su propia madre. Algunos de los viejos amigos de mis padres dejaron de visitar la cafetería. El señor Tomás, un cliente habitual de toda la vida, una vez negó con la cabeza delante de mamá. Juana, estoy muy decepcionado. Ofelia se merece algo mejor. La unida comunidad de Guadalajara comenzó a mirar a mis padres con ojos distantes. Un recordatorio de que sus acciones no solo hirieron a la abuela, sino que también les costaron la confianza de quienes los rodeaban. No sé si realmente reflexionaron sobre sí mismos, pero esperaba que en algún lugar profundo de su interior, se hubiera despertado una chispa de conciencia. Una tarde tranquila, mientras el atardecer pintaba el jardín de dorado, la abuela Ofelia y yo nos sentamos en el porche de nuestra nueva casa. Me tomó la mano, sus ojos brillando como la luz del sol reflejada en un lago. Quizás tu abuelo esté sonriendo, dijo en voz baja, su voz cálida. Sabe que tomó la decisión correcta al confiar en ti. Le apreté la mano, sintiendo como el calor se extendía, y sonreí. En ese momento, supe que cada dificultad, cada batalla, había valido la pena. El verdadero amor no reside en los lazos de sangre ni en palabras elocuentes, sino en las acciones que protegen y aprecian al otro. Y a veces, para proteger a quienes amamos, debemos tener el valor de decir no a nuestra propia familia.